La historia económica argentina está marcada por un fenómeno recurrente, la deuda externa. Este peso financiero, contraído por una casta de empresarios amigos del poder, se convierte en una losa que siempre recae sobre los hombros del pueblo trabajador y pobre. Esta élite, enriquecida a expensas del saqueo de recursos naturales y fuerza laboral, utiliza al Estado como su instrumento para perpetuar su dominio. La deuda, tomada durante el gobierno de Macri y luego ratificada por Alberto Fernández sin consentimiento del pueblo, es ilegítima. Este pacto de la casta se cumple a través del ajuste, encarnado en figuras como Milei, que continúan reduciendo los ya menguados recursos del pueblo argentino. Para entender este ciclo de opresión es vital contextualizarlo en la historia reciente, consultando tanto fuentes académicas como informes del mismo Fondo Internacional, como sugiere Ramón Grossfogel, reconocido profesor titular y experto en sociología, antropología, filosofía y política de la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos. Escuchemos su importante opinión. Lo que se ha llamado izquierdas, o podríamos decir pseudoizquierdas, es una izquierda socialdemócrata, una izquierda tibia, que realmente es derecha, pues cuando llegan al Estado, ganan elecciones y entonces reproducen las mismas lógicas de la derecha. Entonces, esto está pasando por todos lados. Esto lo vemos clarito en Europa, porque detrás de cada gobierno socialdemócrata viene un gobierno fascista de extrema derecha. Los fascistas ganan elecciones. La derecha se hace cada vez más de extrema derecha. Y lo estamos viendo en América Latina, lo estamos viendo en todo el mundo. Cómo hay una serie de líderes que emergen de este descontento con las falsas promesas de esa derecha socialdemócrata, que son neoliberales, que terminan reproduciendo todo contra lo cual están luchando. Eso crea un descontento porque obviamente las promesas no se cumplen. El caso argentino es emblemático porque, por ejemplo, la deuda que dejó Macri, que era una deuda ilegal con el Fondo Monetario Internacional, ilegal, que además moralmente injustificable esa deuda, el pueblo argentino no tiene por qué pagarla porque ese dinero fue una trampa ahí que hizo la administración Trump en los Estados Unidos para pasarle dinero a Macri para que tuviera dinero para ganar elecciones, y lo que hizo Macri fue redistribuirse esa riqueza entre él y sus amigos. El pueblo argentino no vio un céntimo de esa cantidad de miles de millones de dólares, y encima ahora el pueblo argentino tiene que pagar la deuda. Entonces ahora vienen las políticas austericidas vía Milei. O sea, el señor Fernández agarró un avión con su ministro de Economía, se fue a Washington y a espaldas del pueblo argentino va y firma la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, reconoce la deuda que dejó Macri, que era una deuda que el pueblo argentino estaba ya en la calle, movilizado, luchando para no reconocer esa deuda. ¿Qué significa eso? Que luego tienes que pagar la deuda. De algún lado tiene que salir el dinero. ¿Y quién va a pagar eso? Los contribuyentes, las clases trabajadoras, con el austericidio, el corte de presupuesto, las limitaciones, luego el problema inflacionario que se genera en la Argentina. Todo esto termina afectando a la misma gente a las cuales se le hicieron promesas de salir de la pobreza hace 4 años. El Fondo Monetario Internacional, FMI, ha revelado a través de un informe en 2021 que el préstamo de 57.000 millones de dólares otorgado a Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri fue el más alto en la historia del organismo. Sin embargo, este crédito destinado a estabilizar la economía argentina ha sido objeto de críticas contundentes por parte del mismísimo FMI, debido a graves deficiencias en la gestión económica de Cambiemos. El informe destaca la falta de controles de capitales, la fuga masiva de divisas y la ineficacia de la estrategia de ajuste para controlar la inflación. Además,
se cuestiona la viabilidad económica del programa y se señala la necesidad de revisar las condiciones de los préstamos futuros. Y casi literalmente concluye el informe diciendo: se propone una evaluación después del préstamo del FMI a Argentina para analizar su desempeño. El programa aprobado en 2018 buscaba estabilizar la economía. Sin embargo, no cumplió sus objetivos debido a la falta de medidas efectivas y a problemas estructurales en la economía argentina. Se cuestiona la eficacia del diseño del programa y se sugiere una mayor transparencia en futuros acuerdos. Además, se destacan lecciones importantes como la necesidad de supuestos realistas y la adaptación a las circunstancias del país. En resumen, se requiere una mejor planificación y comunicación para lograr resultados más positivos en futuros programas de préstamo del FMI.